¿Puede el veto a 6 refrescos estadounidenses desencadenar una revolución continental? Burkina Faso ha prohibido 6 marcas emblemáticas de refrescos fabricados en Estados Unidos. El mundo entero sintió el sacudón, y las grandes corporaciones occidentales tiemblan con el anuncio. ¿Por qué una simple ley sobre bebidas causa tanto furor? Esto va mucho más allá de las gaseosas. Aquí se juega quién controla la salud, los mercados y la identidad africana. Bajo las burbujas y etiquetas llamativas se esconde una historia de décadas de dependencia y manipulación cultural. Las multinacionales han saturado África con promesas de alegría en latas, pero han dejado enfermedades y pobreza. Ahora, por primera vez, un país africano se atreve a trazar una línea, proteger a su gente, aunque incomode a los gigantes globales. Esta decisión trasciende la salud pública. Es un grito de dignidad y soberanía. Es la chispa capaz de encender una transformación continental. Las multinacionales lo saben. Si Burkina Faso puede decir basta, ¿cuántas naciones más se atreverán a seguirlo? Ignorar este momento sería dejar pasar una oportunidad histórica. No solo para África, sino para cambiar las reglas del juego mundial. Para descubrir qué hay detrás de esta decisión, exploremos cómo empezó todo. Veamos qué fuerzas y tensiones llevaron a Burkina Faso a desafiar a los gigantes de la industria. La historia detrás del veto revela mucho más que una cuestión de sabor. No es solo una cuestión de sabor, es una cuestión de vida o muerte para millones de personas. Durante décadas, los refrescos han inundado África, envueltos en promesas de felicidad y modernidad. Las multinacionales occidentales desplegaron campañas deslumbrantes, asociando el consumo con éxito y alegría, mientras ocultaban las consecuencias detrás de cada sorbo. Para comprender el alcance de este fenómeno, basta retroceder a los años 80 del siglo pasado, cuando la televisión africana empezó a retransmitir anuncios de bebidas gaseosas. Las imágenes mostraban niños sonrientes, familias reunidas en torno a la mesa y fiestas donde la bebida importada era símbolo de estatus. En países como Nigeria y Sudáfrica, las ventas de refrescos se multiplicaron por 10 en menos de 2 décadas. Se crearon modas, se reescribieron costumbres, y poco a poco, las bebidas tradicionales fueron desapareciendo de las celebraciones familiares. Pero bajo esas burbujas, la realidad es amarga. La diabetes, las enfermedades cardíacas y la obesidad infantil se han disparado año tras año. Comunidades enteras ven cómo los casos de niños con problemas de salud relacionados con el azúcar aumentan sin control. Los hospitales, con recursos escasos, intentan contener una epidemia antes casi desconocida. Para entender la magnitud del problema, recordemos el caso de la pequeña ciudad de Koudougou, en Burkina Faso, donde hace apenas 5 años se reportaban menos de 100 casos de diabetes infantil al año. Hoy, tras décadas de consumo masivo de refrescos, esa cifra ha superado los 600 casos anuales. Los médicos locales alertan sobre la dificultad de tratar enfermedades crónicas en un sistema de salud desbordado y sin recursos suficientes. Mientras tanto, las grandes corporaciones celebran ganancias de miles de millones de dólares, enriquecidas por el sufrimiento de millones de familias africanas. Para estas empresas, África es un mercado sin regulaciones estrictas. Para los pueblos africanos, significa hospitalizaciones, gastos médicos impagables y sueños rotos. En Ghana, por ejemplo, un estudio reciente demostró que el gasto promedio de una familia en medicamentos para tratar enfermedades relacionadas con el consumo de azúcar supera el 20% de sus ingresos mensuales. Esto significa que miles de niños y adultos se ven obligados a elegir entre alimentarse o tratar su salud. Lo más alarmante, las versiones más dañinas y azucaradas de estos refrescos ya han sido prohibidas o alteradas en sus países de origen. Sin embargo, en África siguen llegando en su forma original, como si la salud de los africanos importara menos. ¿Qué mensaje transmite eso a todo un continente? Recordemos el caso de Sudáfrica en el año 2017, cuando se introdujo un impuesto a las bebidas azucaradas. Las compañías respondieron rápidamente,
reformulando sus productos para reducir el contenido de azúcar en Europa y América del Norte, pero en los mercados africanos mantuvieron las fórmulas originales. Esta doble moral ha alimentado la indignación y el sentimiento de injusticia en la población. El dominio corporativo no solo impacta la salud, también desplaza bebidas tradicionales y ahoga la producción local. Antiguos brebajes de mijo, infusiones de hibisco y jugos de frutas frescas, con siglos de historia y beneficios, han sido arrinconados por la publicidad y los precios bajos que los pequeños productores africanos no pueden igualar. En Mali, por ejemplo, la bebida tradicional llamada dabileni, hecha a base de hojas de hibisco y jengibre, ha perdido terreno frente a los refrescos importados. Los agricultores que antes vivían de la venta de ingredientes locales, ahora luchan por sobrevivir en un mercado saturado de productos extranjeros. Si no cuestionamos la influencia extranjera sobre lo que consumimos, perpetuamos una dependencia económica que condena a las siguientes generaciones a enfermedades evitables y al estancamiento. Cada botella vendida es una oportunidad perdida para fortalecer la soberanía y la economía local. Pero, ¿qué sucedería si un joven líder decidiera romper el ciclo? ¿Qué valentía se necesita para desafiar a los gigantes globales y priorizar la vida de su pueblo sobre las ganancias corporativas? Burkina Faso está a punto de tomar una decisión histórica. El destino de un país, y quizás de todo un continente, está en juego. Un solo capitán se atreve a desafiar a los titanes globales. ¿Y si logra vencerlos? La noticia sacude África y pone en máxima alerta a las grandes potencias. El presidente Ibrahim acaba de prohibir la venta de 6 marcas emblemáticas de refrescos estadounidenses en Burkina Faso. No es solo una medida comercial, es una declaración frontal. La soberanía, la salud y la dignidad de su pueblo están por encima de las ganancias de las corporaciones extranjeras. Durante décadas, estos refrescos inundaron supermercados, anuncios y celebraciones, presentándose como símbolos de modernidad y felicidad. Pero bajo las burbujas y los colores brillantes, se ocultaba algo más: dependencia, erosión de la cultura alimentaria y un impacto brutal en la salud pública. Ibrahim lo ve con claridad. Cada lata vetada es un grito de independencia. Cada marca prohibida es una afrenta al dominio extranjero. África, cansada de ser el vertedero y el mercado dócil de intereses foráneos, empieza a decir basta. La reacción occidental es inmediata. Multinacionales presionan con lobbies multimillonarios, arreciando amenazas económicas. La diplomacia pierde los estribos, intentando revertir la decisión, mientras el miedo se extiende por los pasillos del poder en París, Washington y Bruselas. Todos saben que si Burkina Faso resiste, el ejemplo puede propagarse a la velocidad del fuego. Mali, Níger, Senegal, Ghana. Una tras otra, las naciones africanas podrían atreverse a desafiar a los gigantes y arrebatarles el control de sus mercados y sus cuerpos. Pero la ola es interna también. La medida enciende la chispa de la inspiración y la solidaridad en el continente. Líderes, ciudadanos y activistas de África Occidental y del resto celebran la valentía de Ibrahim. Surgen hashtags de apoyo, se multiplican las voces que llaman al boicot de productos extranjeros, y se abre un debate urgente sobre la necesidad de proteger la salud y la economía local. La prohibición deja de ser un gesto aislado, se transforma en símbolo de resistencia regional, una invitación colectiva a la emancipación. El enfrentamiento traspasa lo económico. Es una batalla cultural, psicológica y política. ¿Puede un país pequeño desafiar la narrativa de inferioridad que Occidente ha sembrado durante siglos? ¿Puede el control de lo que consumimos ser tan revolucionario como el control de las fronteras o los recursos? El riesgo es extremo. Si la resistencia fracasa, quienes defienden el statu quo dirán que África está condenada a ser solo un mercado de consumo, sin voz ni poder. Pero si Ibrahim se mantiene firme, y otros le siguen, puede desatarse una revolución silenciosa que transforme la relación del continente con el mundo para siempre. ¿Pero acaso prohibir 6 refrescos puede realmente cambiar la economía y la cultura de toda África?
Eso es justo lo que vamos a descubrir a continuación. Exploraremos cómo una simple prohibición puede desencadenar un efecto dominó en la política, la economía y la identidad africana. ¿Qué fuerzas intentarán frenar este cambio? ¿Y quiénes se atreverán a impulsarlo? ¿Estamos presenciando el surgimiento de una nueva era africana? El paso audaz de Burkina Faso ha encendido una llama que avanza velozmente por el continente. Mali, Níger, Ghana y varias naciones más observan atentos, debatiendo si desafiarán a los gigantes mundiales. El rumor de un efecto dominó inédito empieza a crecer en los pasillos del poder africano. Para entender cómo las decisiones de un solo país pueden tener consecuencias continentales, recordemos el ejemplo de India en el año 2001, cuando prohibió la importación de semillas transgénicas. En pocos años, otros países del sur global siguieron el ejemplo, desafiando a las multinacionales que controlaban el mercado de la alimentación. En África, el caso de Sudáfrica con los medicamentos genéricos sentó precedente para una política sanitaria más independiente en toda la región. Las grandes corporaciones, sin embargo, no piensan retirarse sin pelear. Amenazan con llevar a Burkina Faso ante tribunales internacionales, exigen sanciones económicas y despliegan campañas de confusión mediática para minar la confianza de la ciudadanía africana. Pero el gobierno responde con firmeza. Expone argumentos legales sólidos y recurre a una diplomacia hábil para salvaguardar la soberanía nacional. Mientras tanto, la población va más allá de las disputas políticas. Emergen alternativas locales que celebran la riqueza de la tierra. Jugos de hibisco, bebidas de mango, infusiones de jengibre y refrescos de mijo, preparados y compartidos por manos africanas, ganan espacio en calles y mercados. Jóvenes y mayores se sienten parte de algo nuevo y vibrante. No es la primera vez que un movimiento local logra desplazar productos extranjeros. En Etiopía, la popularización del café tradicional frente a las cadenas internacionales ha generado miles de empleos y fortalecido la identidad nacional. Este ejemplo demuestra que la preferencia por productos autóctonos puede revitalizar economías enteras. El dinero que durante décadas volaba al extranjero ahora permanece en la economía local. Cada vaso vendido es una pequeña victoria. Ingresos para agricultores, comerciantes y familias. Poco a poco, se teje una red económica propia, antes asfixiada por el gran capital externo. Se desafía, además, la vieja idea colonial de que la modernidad solo llega desde fuera. Las nuevas generaciones empiezan a valorar sus productos y tradiciones, desmontando relatos impuestos durante siglos. El orgullo africano, tantas veces negado, empieza a florecer. No obstante, los riesgos acechan. Represalias económicas, aislamiento diplomático y el enorme poder de las multinacionales son amenazas reales. Pero nunca antes el potencial de un renacimiento económico y cultural, hecho y decidido por africanos, había sido tan tangible ni tan urgente. Si la apuesta de Burkina Faso logra consolidarse y contagiar a otros, podríamos estar ante el inicio de una revolución continental. Una ruptura histórica con los modelos de dependencia y sumisión y la reclamación de un futuro propio. Pero mientras África observa y el mundo reacciona, una pregunta crucial se impone. ¿Quién pagará realmente el precio de este desafío? La cuenta, como siempre, podría ser más alta de lo que cualquiera imagina. Para visualizar los posibles escenarios, pensemos en 3 caminos distintos. Primer escenario. Burkina Faso resiste la presión internacional y logra fortalecer su economía interna. Las marcas locales crecen, la salud mejora y el ejemplo inspira a otras naciones. En 10 años, África Occidental podría ver una reducción significativa de enfermedades crónicas y un crecimiento del empleo local. Segundo escenario. Las multinacionales logran revertir la decisión mediante sanciones y presiones diplomáticas. El país sufre una crisis económica temporal, pero el debate sobre la soberanía y la salud se mantiene vivo y empieza a influir en la opinión pública regional. Tercer escenario. Surge una colaboración inesperada entre países africanos, que negocian conjuntamente con las corporaciones para exigir productos menos dañinos y regulaciones más estrictas.
Se crea un bloque de poder que redefine las relaciones comerciales en el continente. De la prohibición a la oportunidad. Así se construye la independencia real. Lo que parece una simple prohibición de 6 marcas estadounidenses de refrescos, es, en realidad, una lección poderosa para ciudadanos y gobiernos de todo el continente africano, y más allá. Un pequeño veto revela el enorme poder de las decisiones cotidianas. Lo que compramos, lo que dejamos entrar en nuestros mercados, lo que elegimos beber y compartir con quienes amamos. Apoyar los productos locales es mucho más que una cuestión de gusto. Es una apuesta directa por la economía nacional, por el empleo de nuestros vecinos y por la defensa de nuestra identidad cultural frente a la uniformidad que imponen las grandes corporaciones. Cada vez que elegimos una bebida hecha en Burkina Faso o en cualquier rincón de África, estamos sembrando el futuro de nuestros hijos y protegiendo la riqueza de nuestra tierra. La soberanía alimentaria no es teoría, es la base diaria de la libertad real. Sin control sobre lo que alimenta a nuestro pueblo, la independencia política se vuelve frágil y expuesta. Cada paso hacia la autosuficiencia es un muro más contra la dependencia de intereses externos que solo buscan ganancias, sin importar la salud ni el futuro de nuestras comunidades. Esta revolución silenciosa demuestra que gobiernos y ciudadanos pueden, y deben, exigir salud, dignidad y prosperidad por encima de cualquier otra cosa. No se trata solo de rechazar lo que nos daña, sino de abrir espacio a alternativas que fortalezcan el cuerpo y el espíritu de la nación. El liderazgo auténtico se mide en la capacidad de desafiar lo impuesto y poner el bienestar colectivo por encima de los poderes económicos foráneos. Pero la verdadera revolución empieza en lo cotidiano, en lo que comemos, en lo que bebemos, en el origen de cada producto que llevamos a nuestro hogar. La indiferencia podría sellar la dependencia durante generaciones y condenar a millones a repetir errores antiguos. En cambio, atreverse a actuar hoy puede abrir la puerta a un futuro donde la prosperidad y la dignidad sean realidades tangibles, no promesas vacías. ¿Qué pasos concretos pueden tomar los ciudadanos y los gobiernos para construir esta soberanía? Primero, promover la educación nutricional en las escuelas, para que los niños comprendan desde pequeños los riesgos del consumo excesivo de azúcar y la importancia de las bebidas naturales. Segundo, apoyar a los pequeños productores locales a través de incentivos fiscales, campañas de promoción y acceso a microcréditos. Tercero, exigir transparencia a las empresas extranjeras y establecer regulaciones estrictas sobre el contenido de azúcar y aditivos en los productos importados. La decisión ya está tomada, el mensaje es innegable y el ejemplo es visible. Ahora la pregunta es, ¿quién será el próximo en desafiar el rumbo de su historia? No basta con celebrar una decisión histórica, hay que mirar el impacto real en las calles y mercados. ¿Qué sucede cuando la teoría se enfrenta al día a día de la gente? En los mercados de Ouagadougou, capital de Burkina Faso, los vendedores cuentan cómo, tras la prohibición, la demanda de bebidas locales aumentó en un 40%. Las mujeres que elaboran jugos de mango y tamarindo han visto crecer sus ingresos y ahora pueden enviar a sus hijos a la escuela. Los agricultores, por su parte, empiezan a invertir en cultivos olvidados, recuperando variedades autóctonas y prácticas sostenibles. Hoy es Burkina Faso, pero mañana podría ser cualquier rincón del continente africano. Esta decisión no es solo una noticia distante, es un hito capaz de reescribir el destino de toda África. El futuro del continente, su salud, su economía, su orgullo, está en juego con cada movimiento como este. No hablamos únicamente de prohibir refrescos. Hablamos de agrietar los muros de una dependencia que lleva décadas levantándose, ladrillo a ladrillo, con marcas importadas y promesas envasadas. Durante generaciones, intereses extranjeros han llenado los mercados africanos con excedentes propios, disfrazados de modernidad y felicidad, mientras ocultaban sus verdaderos costos para la salud y erosionaban la confianza en lo local. La acción de Burkina Faso desafía esa lógica. Es un acto de soberanía, pequeño frente a titanes globales,
pero con el valor simbólico de un primer paso hacia la emancipación real. Es fácil restar importancia a una medida así. Pero basta mirar a los niños y jóvenes africanos para comprender lo que está en juego. Cada lata menos es un golpe contra la diabetes, la obesidad y la dependencia de hábitos foráneos que enferman cuerpos y espíritus. Decidir proteger y crear alternativas propias es mucho más que salud pública. Es dignidad recuperada, es identidad reafirmada. Por eso, la pregunta no es si otros países seguirán este ejemplo, sino cuándo y cómo. Porque cada nación africana enfrenta la misma encrucijada: elegir entre la comodidad de lo conocido y el coraje de lo necesario. El riesgo de la inacción es perpetuar pobreza y sumisión. El premio de avanzar es conquistar el derecho a decidir qué entra en los cuerpos, las economías y las culturas de millones. Hoy, la mirada del mundo se posa sobre África. Los gigantes corporativos tiemblan, las voces críticas se elevan, pero la batalla real ocurre en la conciencia de cada ciudadano y en la valentía de cada gobierno. No es un llamado ingenuo al rechazo, sino una invitación a la reflexión y la acción. ¿Qué estamos dispuestos a defender y transformar? Hoy comienza un nuevo capítulo. No solo para Burkina Faso, sino para cada rincón que se atreva a imaginar una África libre de cadenas invisibles y orgullosa de sus propias decisiones. Si miramos la historia, veremos que los grandes cambios siempre empiezan con un acto de valentía. Recordemos el boicot del autobús en Montgomery en 1955, que encendió el movimiento de derechos civiles en Estados Unidos. O la revolución del jazmín en Túnez, donde la decisión de un vendedor ambulante de resistir la injusticia desató una ola de cambios en todo el norte de África. Estos ejemplos demuestran que una sola acción, aparentemente pequeña, puede transformar el destino de naciones enteras. Por eso, no subestimemos el poder de la decisión de Burkina Faso. No es solo una batalla contra 6 refrescos. Es el primer paso hacia la recuperación de la dignidad africana. La pregunta que queda abierta, entonces, no es si habrá consecuencias, sino cómo cada uno de nosotros contribuirá a forjar el futuro que África merece. ¿Puede el veto a 6 refrescos estadounidenses desencadenar una revolución continental? La respuesta, quizá, ya está en marcha. Y el desenlace depende de la voluntad colectiva de quienes se atreven a imaginar y construir una nueva realidad.